Chicos, buenas, bienvenidos a su curso de física. El tema de hoy, estática. Profesor, ¿pero qué es la estática? La estática es la parte de la mecánica que estudia las condiciones que deben cumplirse para que un cuerpo sobre el que actúan muchas fuerzas permanezca en equilibrio. Ojo, es una parte de la mecánica. Cuando en un cuerpo actúan muchas fuerzas, debe haber una condición para que dicho cuerpo permanezca en equilibrio. ¿Estamos claros? Pero ¿qué es permanecer en equilibrio? ¿Cuándo un cuerpo permanece en equilibrio? Un cuerpo está en equilibrio cuando la aceleración es igual a cero, no hay aceleración. ¿Estamos claros? Ahora, cuando un cuerpo tiene aceleración igual a cero, hay dos casos: el equilibrio estático y el equilibrio cinético. Profesor, ¿el estático en qué consiste? Que está en reposo, velocidad cero. ¿Y qué es el cinético? Que está en movimiento, pero la velocidad, ¿cómo es? Constante. No hay variación en la velocidad, es constante. Otra cosa que también debemos tener presentes en estática son las fuerzas internas. La primera fuerza que debemos tener es la fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión se presenta más que todo en sogas o en cables que sostienen a un cuerpo. ¿Bien? Y se opone al estiramiento. Por ejemplo, acá tengo una soga, ¿bien? Le hago un corte, esta soga, le hice un corte imaginario, pero esta soga está jalada por dos fuerzas, ¿bien? En sentidos contrarios. Entonces la tensión es esta fuerza interna que se opone a las fuerzas de estiramiento, ¿bien? Van hacia adentro. ¿Estamos claros? Muy bien. El otro es la fuerza de gravedad. Es la fuerza con la que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Nuestro cuerpo también es atraído al centro de la Tierra. ¿Por qué? Por la fuerza de gravedad. Bien, también denominada peso. Profesor, ¿pero qué se iguala el peso? Peso es masa por gravedad. Bien, en algunos casos la gravedad va a ser 10 o va a ser 9,8, ya dependiendo de las situaciones. Bien. Otra de las fuerzas que también participa es la fuerza de comprensión. Aparecen cuerpos sólidos, oponiéndose a que los cuerpos sean comprimidos. Bien, recuerda que la tensión se opone al estiramiento y la fuerza de comprensión se opone obviamente a que el cuerpo sea comprimido. Acá tengo un bloque sólido, le aplico dos fuerzas. Entonces la fuerza de comprensión, le hago su corte imaginario. Esta fuerza de comprensión es la que opone a que el cuerpo sea comprimido. Otro también de las fuerzas es la fuerza elástica. Bien, todo esto se vincula con resortes. Acá tengo un cuerpo, un resorte. Bien, entonces esta es su posición inicial. Bien, yo aplico una fuerza a este resorte para aplastarlo, la fuerza F. La fuerza elástica se va a oponer a esta comprensión. ¿Estamos claros? Se opone. Yo estoy empujando acá el cuerpo, el resorte lo estoy comprimiendo y esta fuerza elástica evita que se logre tal objetivo. Ahora, acá tengo, por ejemplo, un espacio de deformación X. Pero también yo puedo estirar el resorte. Lo puedo estirar lo más que quiera, lo más que pueda, con la misma fuerza. Entonces, va a haber una fuerza que se opone al estiramiento, llamada fuerza elástica. La fuerza elástica que es igual a K por X. K es la constante de deformación y X es la deformación o elongación. ¿Bien? X sería este espacio que se ha comprimido o elongado. En estática es importante hacer un buen diagrama de cuerpo libre, ¿bien? Sobre el cuerpo o el sistema. Por ejemplo, acá tengo un objeto, una bola de acero, se podría decir, que está sujetado por una cuerda. Lo primero es el peso. El peso siempre es perpendicular, masa por gravedad. Este peso va a generar en la cuerda una tensión hacia arriba, tensión. ¿Bien? Acá tengo también una bola de acero que está sujeto sobre un plano vertical con una cuerda. Acá hay tres fuerzas que interactúan. Primero, el peso, masa por gravedad. Este peso genera en esta cuerda o cable una tensión que va hacia arriba, ¿bien?
Porque se opone pues, el estiramiento. Bien, se opone a que este cable ceda. Y obviamente, pues acá hay contacto entre la bola de acero o el cuerpo circular y la pared vertical. Hay un contacto. Este contacto se llama fuerza normal. Y siempre es perpendicular al contacto. Siempre va a ser perpendicular. Acá, por ejemplo, tengo un plano inclinado. Acá tengo un cuerpo que es sujetado por una cuerda. Y acá hay tres fuerzas que interactúan. Primero, la tensión. Como está inclinado, el cuerpo se va a deslizar hacia abajo. Entonces, acá hay una tensión que se opone. Recuerda que el peso siempre es perpendicular, masa por gravedad. Y como hay contacto entre el plano inclinado y el cuerpo, va a haber una fuerza normal. Y esta fuerza normal siempre es perpendicular al contacto. Bien, ahora, miren bien. Como hay un plano inclinado, se forma un ángulo alfa con la horizontal. Mira, este ángulo alfa se va a ubicar acá. Es una ley, una ubicación universal, como le queramos decir. Este ángulo alfa es el ángulo formado por la fuerza normal y el peso. Bien, siempre la fuerza normal y el peso en planos inclinados, el ángulo se repite en este caso. Bien. Bien, chicos, ahora vamos a ver la primera condición de equilibrio, o también llamado equilibrio de traslación. Para que un material o sistema o cuerpo se mantenga en equilibrio, vale decir peso o reposo o velocidad constante, la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a cero. ¿Estamos claros? Para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas resultantes debe ser igual a cero. Veamos el primer método, también llamado método de composición rectangular. Bien, acá tengo un cuerpo que sobre este cuerpo actúan tres fuerzas, F1, F2 y F3. Descompongo vectorialmente, descomposición rectangular. ¿Estamos claros? Acá tengo dos vectores, acá tengo dos vectores. ¿Qué me dice el método de la condición de equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a lo que van hacia abajo. ¿Estamos claros? Y lo que van a la derecha debe ser igual a los que van a la izquierda. La sumatoria de fuerzas que van hacia un lado, a la derecha, es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Esa es la primera condición. El segundo método es el método del triángulo. Acá tengo un objeto que está sujetado por dos cuerdas. Bien, entonces por el peso él va a generar tensión. Tensión 1, tensión 2 y el peso. ¿Estamos claros? Yo con estas tres fuerzas voy a formar un triángulo. Y manteniendo la posición peso, como es vertical hacia abajo, acá está el peso. La tensión 2, como es horizontal hacia la izquierda, tensión 2 hacia la izquierda. Y la tensión 1, como es una diagonal, la tensión 1, formando un triángulo cerrado. Bien, método del triángulo. Bien, chicos, el tercer método es el teorema de Lamy, o también conocido como ley de seno. Acá tengo un cuerpo en el cual interactúan tres fuerzas, y entre fuerza y fuerza se forman ángulos, alfa, beta y teta. ¿Qué me dice el teorema de Lamy, o también conocido como ley de seno? La tensión 1 es proporcional al seno de teta, la tensión 2 al seno de alfa y la tensión 3 al seno de beta. ¿Estamos claros? Tensión 1, seno de teta, tensión 2, seno de alfa y tensión 3, seno de beta. Bien, a ver, veamos el primer problema. Hacer diagrama de cuerpo libre. Ahora tengo una esfera. Lo primero que vas a hacer es el peso. Ya sabes que el peso es de manera perpendicular, vertical hacia abajo, masa por gravedad. Bien, lo primero. Profesor, pero acá también hay, para hacer una cuerda, hay tensión. Sí, hay tensión. Ahí está el corte imaginario, hay tensión y también hay tensión. Bien, ahí está el diagrama de cuerpo libre. En esta esfera que está entre superficies lisas, lo primero es el peso, mg.
Bien. Profesor, pero hay contacto. Ah, entonces la normal, que siempre va a ser perpendicular. Ojo, siempre va a ser perpendicular. Sería la normal 1 y él sería también la normal 1. Listo. Bien. Listo. Ese es el diagrama de cuerpo libre de esos cuerpos. Chicos, sigamos con los problemas. Problema 2, ¿qué nos dice? Siendo una tensión en la cuerda 20 newtons, hallar la fuerza entre el bloque de peso 25 newtons y el plano horizontal. Muy bien, recordemos que la tensión es una fuerza propia de las cuerdas. Entonces, esta cuerda tiene una tensión de 20 newtons. Entonces, hago un corte imaginario por acá y acá dibujo la tensión. Bien, ahí está la tensión. Esta es la tensión. ¿La tensión cuánto vale? La tensión vale ¿cuánto? 20 newtons. Muy bien, ya está. Ahora, recuerda, todo peso, todo cuerpo tiene un peso. Y el peso siempre es perpendicular hacia abajo. Entonces, él va a tener un peso. Peso. El peso del bloque es 25 newtons. Bien, acá es 25 newtons. Ya está. Me están pidiendo la reacción del bloque con el horizontal, con el plano horizontal. ¿Qué es eso de la reacción? Te están pidiendo la normal. Como hay contacto entre el bloque y el piso, hay una fuerza normal que siempre se va en forma perpendicular. Ahí está. Y siempre va a ser 90 grados. Esta es la normal. O también llamada fuerza de reacción normal. Y como está en equilibrio, recuerda, la fuerza que van hacia arriba es igual a la fuerza que van hacia abajo. Entonces, veamos quiénes van hacia arriba. Por eso sería la tensión que va hacia arriba, ¿ya? La sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo, para mantener el equilibrio. Bien, entonces por acá tenemos 20 que va hacia arriba más la normal. La única fuerza que se va hacia abajo es el peso, que es 25. ¿Cuánto va la normal? 5 newtons. Ya está. Bien. Problema 3, que es muy parecido, ¿eh? Allá la fuerza que el piso ejerce al bloque, la normal. Este bloque tiene una fuerza vertical hacia abajo de 30 newtons. Pero a eso hay que agregarle ¿qué cosa? A eso hay que agregarle el peso. Bien, ahí está. Este es su peso, mg. Masa por la gravedad. ¿Cuánto va la masa? 9. Por eso de acá es 9 por la gravedad que es 10. ¿Ya? Que sería ¿cuánto? 90 newtons. Ahí está. 90 newtons. Me piden la reacción entre el bloque y el plano horizontal. Ah, ya, profe. Entonces me están pidiendo esto de acá. La normal. Ahí está. La reacción normal. Listo. Bien. Y recuerda, la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Primera condición de equilibrio. Entonces veamos quiénes van hacia arriba. La normal. ¿Quiénes van hacia abajo? La fuerza que se ejerce sobre el bloque y el peso. 30 más 90. Bien, la normal ¿cuánto sería? 120 newtons. Ya está. Bien chicos, veamos acá. La esfera está en equilibrio, no existe rozamiento, es una superficie lisa, por lo tanto no hay rozamiento. Si la tensión en la cuerda es de 40 newtons, allá el peso de la esfera te dice. Muy bien, entonces te está diciendo claramente que la tensión en la cuerda, en esta cuerda, la tensión, ¿cuánto es? La tensión es ¿cuánto? 40 newtons. Esta es la tensión en la cuerda. Bien, no te olvides, siempre el peso. Y justamente eso es lo que me están pidiendo, M por gravedad.
Profesor, pero hay contacto entre la esfera y la superficie vertical. Sí, entonces ese contacto es la fuerza normal. Contacto. Ahora, como tengo tres fuerzas, puedo aplicar el método del triángulo. A ver, veamos. La normal, mantengo la secuencia, normal estaría acá. Esta es la normal. Esta es la normal. Bien. El peso, él sería el peso, mg. Bien. Y la tensión. Ahí está. La tensión. Y la tensión. ¿Que sería cuánto? 40 newtons. A ver, tengo un ángulo. El ángulo está entre la tensión y el peso. ¿Bien? Porque yo puedo tener este peso acá, lo puedo poner acá, que es igual. Entonces, la tensión y el peso forman 53 grados. Acá está, tensión y el peso. 53 grados. Ya está. Listo. Pero eso es un triángulo rectángulo. Ajá. A ver, me dice acá el peso va hacia abajo. Ahí está. Listo. 90 grados. Bien. El peso siempre va hacia abajo, chicos. No se olviden. Muy bien. Profesor, es un triángulo conocido. 3, 4 y 5. Ah, muy bien. Profesor, él sería 5 por 8. 40. A 53 se le pone 4 por ¿quién? 4 por 8. O sea, ¿cuánto vale la normal? La normal, profesor, valdría 32 newtons. ¿Bien? Pero me piden el peso, por lo tanto, mg, ¿a qué es igual? A 3 por 8. ¿Y eso cuánto es? 24 newtons. Listo, aplicando el método del triángulo. Veamos acá. Acá tengo una esferita que es jalado por una fuerza y dice que está en equilibrio. Muy bien. Me dice que está en equilibrio. ¿Ya? El peso de la esfera, ¿cuánto es? 60 newtons. Profe, la esfera, el peso siempre va hacia abajo. ¿Ya? El peso de la esfera siempre va hacia abajo. ¿Cuánto es? 60 newtons. ¿Estamos? Allá la fuerza F. Esta sería la tensión. ¿Bien? Él sería la tensión. Bien, listo. Tengo tres fuerzas, formemos entonces nuestro triángulo. A ver, profe, ¿cómo sería? A ver, la fuerza que se va hacia allá, ahí está. Esta es la fuerza F que me están pidiendo. El peso que va hacia abajo, mantiene la secuencia, ahí está el peso, que sería ¿cuánto? 60 newtons. Y esta es la tensión. Sería ¿qué cosa? La tensión. Muy bien. Ahora, veamos acá, el ángulo. Si yo prolongo acá esta fuerza, bien, esta línea es con él paralela. Entonces, ¿acá qué sería? Acá sería 37 grados. Bien, 37 grados. Entonces, el ángulo entre la tensión y la fuerza, ¿cuánto es? 37 grados. Acá sería 37 grados. ¿Bien? Muy bien. Profesor, también triángulo conocido, 3, 4 y 5. A 37 se lo pone 60, o sea, 3K. ¿Verdad? Trigonometría. Ah, ya, profes, acá es 3K, acá sería entonces 3 por 20, 60. A él, que es 53 grados, vamos a completar acá, ahí vamos a completar. Él sería ¿cuánto? 53 grados, sería 4K, o sea, ¿cuánto? 4 por 20. Entonces, ¿cuánto vale F? 4 por 20 sería 80 newtons. Listo, aplicando el método del triángulo. Bien, chicos, veamos. Hallar la fuerza F para que exista equilibrio, el peso del bloque es 60 newtons en este plano inclinado. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Siempre, cuando ves un plano inclinado, la normal, perpendicular al bloque.
La normal perpendicular al otro. Ahí está. L es la normal. Bien. Siempre el peso. El peso. ¿Cuánto es? 60 newtons. Ahora miren por acá. Cuando tú veas un problema de esta característica y te dan un ángulo, este ángulo va a estar acá. Por ley. ¿Está bien? Entre la normal y el peso se forma el mismo ángulo. ¿Estamos claros? Entre la normal y el peso se forma el mismo ángulo. Profesor, no le creo. Fácil, mira. Como él es perpendicular, acá sería 90 grados. Si él es 90, él es 37, acá sería 53. Él sería 53. Y como acá también es 90 grados, él sería 37. ¿Está bien? Pero tú automáticamente allá, 37 acá, 37 acá. 30 por acá, 30 por acá. Entre la normal y el peso. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer la normal vectorialmente, descomposición rectangular. ¿Bien? Vamos a descomponer la normal, el peso, mejor dicho, el peso. La normal no se descompone el peso. A ver, por acá sería entonces, como va hacia abajo, acá está un componente y acá estaría el otro componente. ¿Está bien? Ya. A ver. Como está al costado, ¿qué sería acá? 60 coseno de 37. ¿Y el qué sería? 60 seno de 37. ¿Bien? A ver, ¿cuánto es el coseno de 37? El coseno de 37, ¿cuánto es? 60. Acá va 5. A 37 allá sería 4 quintos. ¿Cuánto me sale eso? ¿Cuánto me sale? 60 entre 5, 12, 12 por 4, 48. Ya. Seno de 37, 3 quintos. Acá sería ¿cuánto? Rápido, 36. ¿Está bien? 3 quintos por 60 me sale 36. Ya está. Entonces, ese va a desaparecer. Listo. Bueno. Ahora vayamos a esta fuerza. Esta fuerza es paralelo al plano horizontal. Entonces también la voy a descomponer. Bien, también lo descompongo. Mira por acá. También lo descompongo. Ahí está. Y el otro así. Ahí está. Ahora, profesor, me faltaría un ángulo. Si acá es 37, este ángulo sería 53. ¿Ya? Por complementarios. Ya, entonces, ¿qué sería él? Él sería F coseno de 53. ¿Y el que sería? F seno de 53. ¿Bien? ¿Estamos claros? En los dos casos he aplicado descomposición rectangular. Primero la apliqué al peso, nunca se aplica a la normal, se aplica al peso. ¿Bien? Descomposición rectangular. Y como este bloque, esta fuerza es paralelo, es el que empuja este ladrillo o cuerpo, también lo descompongo. ¿Bien? Y como la fuerza apunta hacia allá, los dos vectores rectangulares también apuntan en el mismo sentido. ¿Bien? Y obviamente, como yo descompuse, él va a desaparecer. Ya está. Profesor, ¿por qué dice teoría? Las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Está bien? Pero profesor, estas dos fuerzas generalmente no participan en el equilibrio, son ahí nomás. Se anulan. ¿Bien? Estas dos fuerzas se van a anular. ¿Por qué? Porque yo quiero que exista equilibrio. Entonces lo que va hacia arriba debe ser igual a lo que va hacia abajo. Ahí no hay problema. Mi trabajo va a estar ¿dónde? En esta fuerza y en la que baja. ¿Bien? ¿Bien? Porque esta fuerza que lo va a mantener en equilibrio y este vector es la que lo obliga ¿a qué? A bajar.
pero él lo va a empujar. Entonces tiene que haber un equilibrio acá. ¿Bien? Entonces sería de la siguiente manera. F seno de 53, por acá. F seno de 53 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a ¿cuánto? A 36. ¿Bien? Como él está subiendo y él está bajando, estas dos deben de ser iguales. ¿Para qué? Para que se mantenga el equilibrio. ¿Pero qué pasaría si él fuese mayor que él? Este cuerpo va a bajar. ¿Estamos claros? Pero como yo quiero equilibrio, estas dos deben de ser iguales. Estas verticales no participan en el movimiento, se anulan. Ahora, sería acá entonces F, seno de 53. A ver, 53, seno se le pone 4, acá sería 5. ¿Igual a cuánto? A 36. ¿Bien? Cuarta acá, 9. ¿Cuánto vale esa fuerza? Sería 5 por 9. 5 por 9. F, ¿cuánto vale? 45 newton. ¿Bien? Bien, chicos, veamos acá. Me dicen que este sistema está en equilibrio. ¿Está bien? Y me pide la relación entre los pesos del bloque A y el bloque B. Muy bien, profe, que arranque primero el peso de A. Muy bien, ya sabe que va a mirar perpendicular. Acá está el peso de A. Llámale acá peso de A. ¿Bien? Profesor, también no se olvide la normal. La normal siempre es perpendicular al cuerpo, pero va hacia adentro. Ahí está. Él es la normal de A. Recuerda, entre la normal y el peso va el ángulo. ¿El cuánto es? 37 grados. Muy bien. Recuerda, siempre en este caso de planos inclinados se descompone rectangularmente el peso, no la normal, el peso. Entonces descompongo por acá el peso. Sería peso de A, seno de 37. Peso de A, seno de 37. ¿Está bien? Ya está. Y seguía hacia abajo el peso de A, coseno de 37. Peso de A, coseno de 37. Ya está. Profesor, como este cuerpo tiene tendencia a caer, va a generar en esta cuerda una tensión, ¿no? Ahí está, tensión. ¿Bien? Esta es la tensión. Ahí está. ¿Bien? Listo. Profesor, con esta tensión, esta cuerda es la misma que está acá. Son la misma cuerda. Entonces, esta tensión también es la misma. ¿Está bien? Esta tensión también es la misma. Acá está. La misma tensión. ¿Por qué, profe? ¿Por qué la misma cuerda? ¿Bien? Ojo con eso. Ahora en el otro lado, veamos. Igualito, el peso es normal. Peso. Ahí está el peso. Peso de B. Bien, ahí está el peso del bloque B. Hacia abajo. La normal, perpendicular hacia el bloque. Ahí está. La normal de B. Recuerda, nunca te olvides, en un plano inclinado, si acá hay un ángulo agudo, el ángulo entre la normal y el peso, 30 grados. Por ley. ¿Está bien? Listo. Profesor, ¿qué hago? Nuevamente, descompongo el peso vectorialmente. Profesor, entonces acá tengo un vector que se va hacia abajo, que sería peso de B. ¿Por quién? Está por el seno de 30. ¿Bien? Y el otro que se va hacia abajo. Ahí. El peso de B, coseno de 30. Listo. ¿Bien? Listo. Ahora, miremos por acá. Profesor, al final las fuerzas perpendiculares al plano se van a anular. ¿Está bien? No participan en el movimiento. Ahí nomás se quedan. ¿Bien?
Estos dos se anulan, estos dos se van a anular. ¿Bien? Entonces, profesor, ¿qué me queda? Esta tensión es igual a esta fuerza. Bien, para mantener el equilibrio. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio. Está muy bien, profe. Entonces, sería así. 1. La tensión en el bloque A. ¿Bien? Bloque A. Bloque A. Digo, la tensión va a ser igual a ¿quién? Al peso de A por el seno de 37, profe. ¿Está bien? Listo. Lo mismo con el bloque B, profesor. Lo mismo, criatura. Lo mismo. Bloque B. Porque yo tengo el equilibrio, entonces estas dos fuerzas deben ser iguales. Tensión igual a ¿cuánto? Al peso de B por el seno de ¿cuánto? De 30 grados. Ya está. Listo. Ahora, profesor, si tengo dos ecuaciones donde los primeros miembros son iguales, estos dos ¿cómo deben de ser? Iguales. Entonces, el peso de A, seno de 37, ¿a qué va a ser igual? Al peso de B por el seno de ¿cuánto? De 30. Ya está. ¿Bien? ¿Pero qué le piden? La relación entre los pesos, o sea, la división A entre B. Sería entonces, mira, el peso de A entre, el peso de B. Cuando te digo en relación, es una comparación a través de la división. ¿Igual a cuánto? Al seno de 30 entre, seno de 37. Tú debes saber muy bien, criatura del Señor, que el seno de 30, ¿cuánto es? Profesor, acá y en la China eso vale 1/2. Muy bien. ¿Está bien? Seno de 37. A ver, el seno de 37 opuesto sobre hipotenusa. Opuesto a 37, 3. Hipotenusa, 5. Ahí está. ¿Qué aplicamos? Extremos y medio. Por lo tanto, la relación entre el peso de A y el peso de B, ¿cuánto es? 5/6. Ya está. Bien. Me piden la relación entre el peso del bloque y la normal en este gráfico. Muy bien. Profesor, si me piden el peso, entonces grafico el peso. Peso vertical siempre. Ahí está. L sería el peso. mg. Masa por fuerza de gravedad. ¿Bien? Profesor, me piden la normal. La normal siempre es perpendicular a ese bloque. ¿Bien? Ahí está. L sería la normal. L es la normal. Ya está. Vemos por acá. Profesor, como tengo un bloque y este bloque tiene tendencia a defender y va a generar una tensión, ¿ya? Entonces, L es la tensión. Ahí está. Tensión. ¿Ya? Ojo, tiene que estar en equilibrio. Vamos a poner acá. Existe equilibrio. ¿Ya? Existe equilibrio. Ya está. Bueno, aclarando ahí. Bien. Ya está. Ahora, profe, descompongo el peso rectangularmente, descomposición rectangular. Ahí está. ¿Ya? Si él es alfa, recuerda, entre la normal y el peso va el ángulo alfa. Entonces, ¿qué sería él? Él sería mg por el seno de alfa. ¿Bien? Y el otro componente sería así. ¿Bien? El otro componente, ¿ya? Él es la normal. El otro componente, ¿quién sería? mg coseno de alfa. Ya está. Bien. Y obviamente que no va a desaparecer. Ya. Ahora, mira por acá. Profesor, si está en equilibrio,
por condición del equilibrio, la fuerza que van hacia arriba debe ser igual a la que van hacia abajo, lo que se van a la derecha debe ser igual a lo que se van a la izquierda. Entonces, profesor, como acá debe existir equilibrio, ¿ya? Tensión, ¿a quién es igual? A mg seno de alfa. ¿Está bien? Estas dos deben ser iguales para que exista ¿qué cosa? Equilibrio. Y la normal, ¿a quién debe ser igual? A mg coseno de alfa. Bien, estas dos también deben ser iguales. Entonces, ¿qué hago? Como te piden la relación, entonces tú vas a dividir. Bien, vas a dividir. ¿Qué te va a quedar? Te queda así, mira. Te queda tensión entre la normal. Profesor, elimine. ¿Quién se va? Se va mg. ¿Qué me queda? Seno de alfa entre coseno de alfa. Por lo tanto, la relación entre la tensión y la normal, seno sobre coseno, profesor, ¿a qué es igual? A tangente de alfa. Listo. Ya está. Bien. A ver, chicos, se muestra una barra homogénea de 80 newtons de peso. Calcular la tensión en cada cuerda sabiendo que el sistema se encuentra en equilibrio. Muy bien, como la barra es homogénea, entonces la tensión en ambas cuerdas va a ser la misma. ¿Ven? Para que exista equilibrio. Entonces hacemos el peso acá. $80 newtons. Ahí está. Bien. La tensión. Hago un corte imaginario acá, un corte imaginario acá, y acá trazo mi tensión. 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 Listo. Bien. Entonces, recuerda, la suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Bien. Entonces, ¿qué decimos? La sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. La primera condición de equilibrio. Profesor, ¿quiénes van hacia arriba? 2 veces la tensión. ¿Bien? ¿Igual a cuánto? A la fuerza que va hacia abajo, que sería 80 newtons. La tensión en cada cuerda, ¿cuánto sería? 40 newtons. ¿Bien? La tensión en las cuerdas es lo que me están pidiendo, ¿ya? En las cuerdas A y B, que al final son las mismas, ¿ya? Para que esté en equilibrio el sistema. El peso del bloque es 60 newtons y la tensión, las cuerdas con el plano horizontal superior forman 30 grados. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Corte imaginario, tensión, tensión. ¿Está bien? Este sería, como es una cuerda, tensión. Como es una cuerda, tensión. Es la misma cuerda. Y el peso va hacia abajo. 60 newtons. Listo. Ahora vamos por acá. A ver, tengo entonces esta tensión. Que sería esta de acá. Bien, tengo esta tensión, tengo la otra tensión, bien, acá tengo la tensión, acá tengo la tensión y acá tengo el peso, bien, que sería 60 newtons, ya está. Ahora, trazo, si acá está el techo, trazo una paralela. Ahí está.
Si acá se formaba 30 grados, paralela, acá también sería 30 grados. Si acá es 30, acá también sería ¿cuánto? 30 grados. Bien, por alternos internos. Geometría. Muy bien. Entonces, voy a descomponer esta fuerza, esta tensión, que es una fuerza. Ahí está. ¿Qué sería ahí? Tensión seno de 30. Bien. Él sería tensión seno de 30. ¿Y qué sería él? Tensión coseno de 30. Esta fuerza va a desaparecer. A ver, en el otro. Él sería tensión coseno de 30. Bien. ¿Y él qué sería? Tensión seno de 30. Ya está. Estas dos fuerzas, estos dos vectores se van a cancelar. Bien, sentidos contrarios y son iguales, se eliminan. Entonces, ¿qué me queda? Las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Deben ser iguales. ¿Para qué? Para que exista ¿qué cosa? Equilibrio. ¿Está bien? Entonces, la sumatoria de fuerzas que va hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que va hacia abajo. ¿Qué sería por acá? Tensión seno de 30 más tensión seno de 30 igual a 60. Dos veces tensión seno de 30, pero seno de 30 ¿cuánto es? 1/2 igual a 60. Bien, seno de 30 es 1/2. Entonces se va 2 con 2. ¿Qué me sale por acá? Por lo tanto, la tensión, ¿cuánto sería? 60 newtons. Listo.